al gobierno y al pueblo mexicano, con quienes hoy estamos ratificando este memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para garantizar el retorno asistido digno, ordenado y seguro de las personas. Los ecuatorianos somos un pueblo migrante y este no es un fenómeno de las últimas décadas. Este fenómeno se viene dando desde hace mucho tiempo, las mismas suscitadas por crisis políticas, sociales, pero ante todo económicas. En muchos casos esto ha traído efectos negativos en la vida de las comunidades ecuatorianas, especialmente en los sectores medios y empobrecidos, que han fragilizado a las familias, generando vacíos de afectividad en la niñez, que ha quedado a cargo de parientes y vecinos, y refleja la pérdida, la ausencia de padres, madres, e incluso reflejaba la pérdida de sueños y esperanzas, e incluso la pérdida de fe en el país. México es el país de tránsito más expuesto a los flujos migratorios. Se calcula que alrededor de 150.000 migrantes no documentados ingresan anualmente al territorio mexicano. Si bien el número de personas en situación de irregularidad que llega a México proviene principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los procedentes de otras regiones están los nacionales de Ecuador, Perú, Colombia y Cuba. Según el informe presentado en el año 2015 por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente y la Organización de los Estados Americanos, la migración, y especialmente la migración irregular, se encuentra en crecimiento en las últimas décadas en el mundo y en la región latinoamericana, lo que ha incrementado también la necesidad de contar con mecanismos eficaces que den respuesta a la gestión migratoria y que permitan proteger los derechos de las personas en condición de movilidad humana, y especialmente la de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad, como lo son la niña, los niños y los adolescentes. Desde el año 2008, con la Constitución de Montecristi, se visibiliza a los ecuatorianos que por alguna razón tuvieron que salir del Ecuador. Desde el cambio semántico que se da al eliminar el uso de los términos migración o migrante, los cuales tenían una carga peyorativa, sobre todo en los países de recepción, por el uso de términos movilidad humana o el término ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior. En esta Constitución, el eje de la movilidad humana fue tratado de manera transversal, incluyendo 57 artículos a lo largo de 7 títulos del nuevo proyecto constitucional. El tema de la movilidad en la Constitución parte de una premisa que es central y que reconoce a las personas por primera vez en la historia el derecho a migrar. Según el artículo 40 de la Constitución del Ecuador, no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Con esto se está descriminalizando la movilidad humana. A través de ello se intenta impedir prácticas de expulsión del territorio nacional por la condición de indocumentado o indocumentada, así como la privación de libertad por falta de cumplimiento de requisitos administrativos. Además, en el artículo 40 de la Constitución se indica que el Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. 1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando por cualquier razón hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 4. Promoverá sus vínculos con Ecuador, facilitará la reunión familiar y estimulará el retorno voluntario, entre otros. Esta segunda parte del artículo 40 de nuestra Constitución nos da pistas para entender una nueva forma y nuevos alcances del Estado, ya no limitando su accionar a la circunscripción territorial y a los límites fronterizos, ya que se extienden las responsabilidades del Estado hacia la población migrante o que se encuentra en movilidad humana, dando un salto cualitativo que se hace mucho más notorio. Es por ello que el 23 de mayo de este año, en la Ciudad de México, se suscribió el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de las personas. ¿Pero de qué trata este memorándum de retorno asistido para ecuatorianos en el exterior? Como mencioné anteriormente, muchas personas intentan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica por medio de los Estados Unidos mexicanos. Algunos lo logran, otros no. Las personas que no logran cruzar la frontera quedan en México en una situación irregular e incluso llegan a encontrarse en un estado de vulnerabilidad. Este programa de retorno asistido es un programa de ayuda del gobierno del Ecuador para los ecuatorianos que están en movilidad, que se encuentran en el exterior en una situación de vulnerabilidad.
el Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana, a través de sus oficinas consulares, brinda asistencia y apoyo a los ciudadanos que atraviesan por situaciones de vulnerabilidad. Los consulados gestionarán ante las instituciones estatales del país de acogida que la persona migrante en situación de vulnerabilidad pueda acceder a planes y programas de protección integral. Además, se va a brindar asesoría jurídica personalizada y apoyo financiero en casos graves. El memorándum que hoy estamos presentando o que nos ocupa resulta de interés para el Ecuador, luego de hechos como la masacre de San Fernando en el estado de Tamaulipas, en el que fueron ejecutadas 72 personas, entre ellas un ecuatoriano, y a este hecho podemos sumar el caso de la niña ecuatoriana Noemí, quien lamentablemente fue encontrada sin vida el 11 de marzo de 2014 en un baño en un albergue en Ciudad Juárez, México. Hechos que develaron las vulnerabilidades a las que están expuestas los adultos, así como niñas, niños y adolescentes que se arriesgan en la travesía hacia los Estados Unidos. El memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos tiene como un objetivo y alcance el establecer un mecanismo de cooperación que garantice el retorno asistido de personas que se encuentren en situación migratoria irregular. En este marco, las partes se comprometen a agilizar el proceso de retorno y atender de manera diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los beneficiarios de este retorno asistido? El memorándum indica que son beneficiarios los nacionales de ambos países y nacionales de terceros países que tengan residencia en alguno de los estados parte, así como sus familias, incorporando normas para acogerse a esta modalidad de retorno. En lo relacionado a las acciones para impulsar los flujos migratorios regulares, podemos mencionar el compromiso de las partes para el retorno de los beneficiarios asumiendo el costo de alimentación y transporte, el compromiso de tiempo efectivo del retorno en 14 días hábiles luego de la notificación consular. Los retornos se realizarán por vía aérea en vuelos comerciales o no comerciales. En caso de vulnerabilidad, los retornos se realizarán con el acompañamiento de las autoridades competentes. Cabe destacar que en este punto, durante el análisis realizado en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, y conforme se detalla en lo posterior, en este capítulo, se incorpora una disposición relativa a la posibilidad de optar por otro medio de transporte no aéreo, lo que ha generado inquietudes y propuestas de recomendaciones en el seno de la Comisión, las cuales se encuentran en el informe. La protección y retorno de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y en caso de vulnerabilidad, estableciendo y ratificando la vigencia del principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes en los procesos de retorno, así como la prestación inmediata de primeros auxilios y alimentación, protección y seguridad. Al momento de la aprobación de este memorándum, se conformará un grupo de trabajo sobre asuntos migratorios y consulares entre Ecuador y México, que analizará de manera integral las acciones realizadas y los resultados que se puedan obtener y que se puedan lograr. Por todo lo expuesto, invito a que esta Asamblea Nacional apruebe de manera unánime este memorándum para brindar de esta herramienta a nuestros hermanos ecuatorianos que puedan encontrarse en situación vulnerable y necesiten de protección para su retorno asistido y seguro a nuestro país. Muchas gracias. Era la intervención